Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos aquellos que estén mirando en distintos momentos de su jornada. Les mando un abrazo grande. Comenzamos este segundo episodio en el canal de Rosca y Tinto. El primero fue para volver a las bases, las 20 verdades peronistas. Y ahora vamos a ir avanzando. Hoy vamos a cruzar lo que tiene que ver con una producción audiovisual que es El Eternauta, Cultura Nacional. Una serie excelente con una doctrina militar que va a tomar el general Perón para su proyecto de desarrollo. Ustedes pueden pensar que no tiene mucho que ver, pero ya van a ver en el transcurso del video que sí se cruzan y se relacionan muchísimo. Recordarles que se puedan suscribir, también se leen los comentarios, siempre voy a estar predispuesto para ver qué temas abordar, sea geopolítica, sea economía, sea doctrina, sea cultura nacional, así que lo pueden ir anotando en sus comentarios. Recuerden también invitar amigos, familia para que se suscriban, nos sigan en Instagram. Y bueno, ya vamos con este pequeño preámbulo a darle camino al tema de hoy. Vamos con la doctrina de la nación en armas. Acá lo tenemos a Nico que nos va a estar proyectando el PowerPoint. La verdad, le agradecemos muchísimo porque va a tener que estar pasando cada diapositiva. Y bueno, vamos a probar este nuevo formato. La otra vez fue más bien fijo. Hoy sí trajimos una serie de diapositivas para explicar el tema mejor, más didácticamente, para ilustrar también lo que tiene que ver con las imágenes del Eternauta y cruzarlo con esta doctrina militar que, como pueden ver allí, está quien la escribió, ¿no? Quien la pensó, que es el militar, el mariscal prusiano Colmar von der Goltz, alemán, en realidad del Reino de Prusia, después por supuesto se va a unificar, va a ser Alemania, que escribe ese libro, esa doctrina, escrita en el año 1883, que se llama La Nación en Armas. La Nación en Armas, también traducida como el pueblo en armas, tiene que ver con que los trabajadores agarren un fusil, no sé, el vecino de acá a la vuelta ande calzado. No tiene nada que ver con milicias populares o algo por el estilo, no. Lo que tiene que ver la doctrina, que va a mamar todo el ejército argentino, pensemos, esto es clave para entender el tema, pensemos que el ejército argentino se forma con los militares prusianos, con la doctrina alemana de la guerra, fundamentalmente desde el siglo XX hasta la década del 50, 1950, 55 en realidad que cae Perón, pero fundamentalmente el estudio va a ser de doctrinas, de teorías de la guerra de militares alemanes. Va a ser el caso de la nación en armas y va a ser leído por supuesto por Perón, por Savio, por Mosconi, tanto von der Goltz como Clausewitz, como distintos teóricos de aquel país europeo. Y lo que plantea un poco esta doctrina es que en un escenario de guerra total, pensemos que von der Goltz va a escribir esto cercano a la guerra franco-prusiana, ¿no? Y él va a vivir también la Primera Guerra Mundial. Va a estar viviendo las guerras, lo que él llama las guerras totales. Es decir, no se moviliza solo el ejército, solo las Fuerzas Armadas, sino que se movilizan todas las energías vivas de una nación. Así va a escribir von der Goltz. Se movilizan en una guerra total, en un ataque, todas las energías vivas de una nación. Se moviliza la industria, se moviliza la producción de alimentos, se moviliza la producción de combustible, se movilizan los transportes, ¿no? Los ferrocarriles, los aviones, los automóviles, se moviliza la propaganda. Aparece en las guerras totales la técnica de modificación cognitiva, ¿no? De desgaste cognitivo para con el enemigo, donde juega un rol muy fuerte la propaganda, principalmente Primera y Segunda Guerra Mundial. Es decir, todo el pueblo se predispone a dar una batalla que es por la supervivencia de su nación, ¿no? Esto es lo que plantea von der Goltz. Como les dije, ahí está, perfecto. Perón va a leer este texto y va a incorporar esa doctrina a su pensamiento, ¿no? Si vemos, Perón está formado tanto por la doctrina social de la Iglesia, en términos más bien humanistas, y en términos soberanistas, nacionalistas y de defensa, una de sus doctrinas fundamentales va a ser la de la nación en armas. En La Plata, Perón promulga un discurso que es fundamental en el año 44, previo a ser presidente, que deja establecido aquello que se llama como el pueblo o la nación en armas. Fíjense lo que decía.
Las dos palabras, defensa nacional, pueden hacer pensar a algunos espíritus que se trata de un problema cuyo planteo y resolución interesa e incumbe a las Fuerzas Armadas de una nación. La realidad es bien distinta. En su solución entran en juego todos sus habitantes, todas sus energías, todas sus riquezas, todas sus industrias y producciones más diversas, todos sus medios de transporte y vías de comunicación, siendo las Fuerzas Armadas únicamente el instrumento de lucha de ese gran conjunto que constituye la nación en armas. Perón va a usar una metáfora para explicar la nación en armas, que un pueblo es como un arco con una flecha, ¿no? El ejército es solo la punta de acero de la flecha. El pueblo es todo lo demás. El pueblo es el arco, es la cuerda del arco, el pueblo es el cabo de la flecha, ¿no? La madera. Es decir, el ejército es solo la vanguardia de un proceso de defensa. Pero en el proceso de defensa se juega toda una nación. Entonces repetimos, la autonomía en medios de transporte, la producción de alimentos, la producción de acero. Ahora vamos a ver cómo esto se cruza tanto con el Eternauta, que allí tenemos la imagen, como con la doctrina militar que lleva adelante toda una generación desde la década principalmente del 40, ¿no? Año 44. Bien, fíjense, va a haber un pequeño spoileo para aquellos que no la vieron, pero entiendo que ya la mayoría vio. El Eternauta es una serie muy cortita, maravillosa, a mí me encantó, creo que representa muchísimo la argentinidad. Pero ¿qué es lo que ocurre en el Eternauta, no? En realidad lo que plantea la historieta y la serie también refleja. Hay una invasión externa, una invasión extranjera, que no sabemos bien desde dónde vienen estos bichos, pero ¿qué es lo que deja en claro la serie? Y yo apenas la miraba pensaba, esto es doctrina de nación en armas pura y dura, que es un tema que a mí me gusta mucho, que lo trabajamos en los cursos de pensamiento nacional de Rosca y Tinto, y mientras miraba la serie lo pensaba enseguida, ¿no? La aparición del ferrocarril, ¿no? En el último capítulo, la necesidad del ferrocarril para poder transportarse desde Campo de Mayo hasta el centro de la ciudad y dar ese mensaje a los sobrevivientes. También el armamento, ¿no? La necesidad de contar con armas, de contar en este sentido del instrumento de defensa para atacar, en este caso, a los cascarudos, ¿no? Como se muestra en la ficción. En la siguiente podemos ver que también se ponen en juego, por ejemplo, los aviones, ¿no? Esa imagen en donde se ven los aviones, que después vamos a verificar que es la Fuerza Aérea del Perú. Allí un guiño del director de la serie para con un pueblo hermano que nos ayudó en Malvinas. Los aviones que van a atacar, van a bombardear, o al menos eso se entiende, el Monumental, ¿no? El Estadio Monumental, que parece que está pasando algo, no queda bien en claro qué, pero van a bombardear y luego terminan estrellados. Y como podemos ver en la imagen de la izquierda, que no se ve muy bien, está media oscura, pero es la parte en donde el joven carga nafta con la manguera y la va a mandar al auto, ¿no? El combustible. La necesidad del combustible. En un ataque, en una catástrofe como esta, la movilización, la ocupación del territorio para defenderlo es fundamental. Entonces tenemos que tener medios de transporte, ferrocarriles, aviones, tenemos que tener armamento para la defensa, tenemos que tener combustible. Fíjense cómo todo se va articulando y se va relacionando con la doctrina de la nación en armas, ¿no? Con poder contar con todas esas fuerzas vivas para la defensa, ¿no? Bien, continuamos con la próxima. Allí podemos ver al Tano Favali sacando el foquito de la bicicleta. Luego eso le va a dar la pauta de que los autos viejos funcionan, ¿no? Pero la presencia de ingenieros. No solo el material no humano, digamos, el transporte, el combustible y demás, las industrias, sino también los recursos humanos, la inteligencia, la educación. En este caso queda bien en claro en la serie que los más útiles son los que saben hacer cosas, ¿no? Lo queda claro con el Tano Favali, que puede hacer funcionar los automóviles, que se la ingenia en el último capítulo para arreglar el sonido y dar aquel mensaje. Es decir, la masa humana debe estar preparada, debe estar educada. Pasamos al siguiente, la infraestructura, fundamental, Campo de Mayo. Allí pueden ver en la imagen ustedes la producción de alimentos, ¿no? La logística
en lo que tiene que ver con los alimentos, las bolsas de papa, de cebolla, que se ven en aquella carpa verde, la sanidad en la carpa blanca, los camioncitos, la infraestructura, ¿no? Campo de Mayo se presenta como una trinchera de defensa, de resguardo, gracias a su puesta en marcha, ¿no? A su creación por parte de distintos hombres que han pensado la defensa. Pero digo, la infraestructura, lo que tiene que ver con caminos, lo que tiene que ver con puentes, lo que tiene que ver con edificios, también hace a las fuerzas de un país que se movilizan en un escenario de guerra total. Hagamos un paréntesis, algo muy importante. Piensen ustedes que en todo momento Perón, durante su gobierno, al menos hasta años 52, 53, cree que la Tercera Guerra Mundial es inminente. Repito, Perón, durante su gobierno, cree que la Tercera Guerra Mundial es inminente. ¿Por qué? Bueno, por muchas situaciones. En primer lugar, porque muchos países habían quedado descontentos después de la Segunda Guerra. En segundo lugar, porque estaba sucediendo en la década del 50 la guerra de Corea, por ejemplo, que era feroz. En tercer lugar, porque rápidamente ya se inaugura la etapa de la Guerra Fría, ¿no? Rusia versus Estados Unidos, que también presenta una situación muy picante, muy áspera en términos de la geopolítica mundial. Bueno, esta camada, los Savio, los Perón, los Pistarini, los Mercante, todos generales de la nación, todos militares, van a creer que se avecina una conflagración mundial que puede tener a Argentina, un país rico en recursos naturales, como un actor a ser invadido. Es decir, estos tipos que piensan la defensa nacional creen que Argentina puede ser invadida, al igual que como ocurre en el Eternauta. Y por eso elaboran y llevan adelante la doctrina de la nación en armas. No es que la elaboran, la difunden, la comparten, lo piensan constantemente. Perón da ese discurso en La Plata. Vamos con el siguiente. El ejército, ¿no? La punta de acero del proceso de defensa es el ejército. Queda bien en claro en la serie, tanto en el armado de trinchera, en la puesta en marcha de Campo de Mayo, tanto en el traslado del último capítulo de aquellos que se animan a ir al centro de la ciudad, tanto en el ataque a los cascarudos. También se juega el ejército, ¿no? Por supuesto, en un proceso de defensa. Y por último, algo que me parece muy interesante, tiene que ver con la cultura nacional. ¿Qué imagen puse ahí? Bueno, la del primer capítulo, la que están jugando al truco. Esto lo dice Guglielmelli, Juan Enrique Guglielmelli, que estaría bueno que lo puedan leer, es un militar también que escribió mucho sobre geopolítica en el siglo XX, décadas del 60, 70, 80, y él plantea que dentro de un país existe una frontera material, pensemos por ejemplo en la cordillera de los Andes, una frontera que nos protege, pero también existe una frontera espiritual que tiene que ver con la cultura nacional, ¿no? Que en la serie queda bien en claro, ¿no? Tanto lo del truco, lo que tiene que ver con la presencia de San Martín, de Malvinas. Es una serie muy argentina, donde el argentinismo está muy presente, la camaradería, la amistad, la solidaridad, muy argentina en este sentido de la serie. Y de hecho, fíjense que en el último capítulo, el Tano Favalli y Juan Salva se van a dar cuenta que el pelado, que ahora no me acuerdo bien el nombre, ¿cuándo se dan cuenta que el pelado no es parte de los seres humanos, sino que en algún punto fue cooptado por los extraterrestres? Cuando juega mal al truco. En la última escena, cuando no se entiende de memoria con el Tano, que toda la vida habían jugado el truco, y el tipo no tiene bien en claro qué carta jugar, no sabe qué hacer, ahí Darín empieza a sospechar de que puede estar tomado por los extraterrestres. Entonces, fíjense cómo, cuando no sos parte de la cultura nacional, ya sos un otro, ya no estás dentro de mis límites, ya no estás de la frontera para acá, formás parte de un extranjero, de un extraño. Eso lo deja bien en claro la serie en este último capítulo, y también queda claro con este planteo de Guglielmelli. Es decir, todas las fuerzas vivas de la nación se movilizan, incluso la cultura, incluso la moral, incluso la intelectualidad, el pensamiento, ¿no? A mí me pareció maravilloso ir encontrando elementos en común que tenían que ver con la doctrina militar de la nación en armas. Bien, continuamos. Fíjense lo que va a decir Juan Domingo Perón en este mismo discurso del año 44 en La Plata.
Esto es maravilloso porque nos abre la cabeza en cómo pensaban los tipos su modelo de desarrollo. Se requiere un ejército profesional, bien armado, equipado, abastecido y una nación que construya los basamentos culturales para que eso exista. Ese ejército necesitará soldados sanos y por ende la nación y su gobierno deberá plantearse políticas de salud que garanticen una juventud libre de enfermedades endémicas o provocadas por la escasez sanitaria. Ese ejército precisará trabajadores sanos y alfabetizados, y ahí la nación y su gobierno tendrán su rol al cumplir metas de educación. Esto es en el mismo discurso de La Plata, 10 de junio del año 1944, donde Perón deja establecida la nación en armas. Y es maravilloso, porque lo que está diciendo es, muchachos, nosotros si no llevamos adelante un plan de defensa, si no llevamos adelante un plan de industrialización, si no llevamos adelante un plan de soberanía en términos de ferrocarriles, por ejemplo, de producción de acero, etcétera, de marina mercante, pero fundamentalmente, si no llevamos adelante un plan sanitario y de educación en nuestras masas populares, va a ser imposible que podamos defender a la patria. ¿Por qué? Porque no podemos tener soldados malnutridos formando parte del cuerpo del ejército. Están viniendo de Chaco, de Santiago del Estero, soldados famélicos que no pueden quedar parados y no pueden pasar las pruebas para ser un soldado del ejército argentino. Bueno, hay que llevar adelante un plan de justicia social, ¿no? De justicia social, de alimentación sana, de educación, de vivienda. Me acaba de venir un peón de la zafra de Tucumán y el tipo no sabe ni siquiera leer. ¿Cómo le vamos a enseñar estrategia militar a este tipo? Es imposible. Bueno, tiene que haber un plan de educación. Me acaba de venir un joven de Formosa y tiene paludismo. Está enfermo, no puede formar parte del ejército. Bueno, vamos a llevar adelante un plan sanitario con Carrillo para terminar con el paludismo en la Argentina, lo cual se logra, ¿no? Los ferrocarriles sanitarios y demás. Hay todo un plan de desarrollo político, económico, social, industrial, sanitario, de transporte, de educación, de cultura, pensado primero desde la defensa. Porque el tipo cree que se avecina la Tercera Guerra Mundial y hay que estar preparados. Entonces, la idea de justicia social de Perón no viene solo de su doctrina humanista, de su pensamiento humano, ¿no? Formado en la doctrina social de la Iglesia. Viene también por un pensamiento militar que cree que hay que llevar adelante un plan de soberanía porque siendo una semicolonia nos van a destruir rápidamente en un escenario internacional que es súper conflictivo. Es decir, no podemos defendernos de una invasión, de un ataque, como ocurre en el Eternauta, si no llevamos adelante un plan de desarrollo. La defensa no solo está pensada desde la seguridad nacional, está pensado también desde el desarrollo nacional. Bien, continuamos. Espero que vaya quedando claro. Ahí voy a ir poniendo un ejemplo. Ya vimos cómo pensaban estos tipos, vamos a ver también quiénes eran. La cabeza de este grupo de militares era Perón, sin duda. Pero hay toda una generación que lo acompaña, ¿no? Mosconi está más bien con Irigoyen, pero va a tener también este pensamiento y va a ser inspirador de los que luego van a venir con Perón. Por ejemplo, Baldrich. Baldrich es un continuador de la obra de Mosconi relacionada a la soberanía energética que va a formar parte de la gestión peronista. Bueno, Mosconi crea YPF, ¿no? Él le sucede una anécdota bastante particular en donde de joven, ya siendo parte del ejército, tiene que hacer un entrenamiento con la aeronáutica, con los aviones, y las dos corporaciones extranjeras que estaban en el país, la Standard Oil y la Dutch, no quieren venderle nafta, no se lo quieren vender. Y el tipo piensa, ahora tenemos que hacer un entrenamiento y no nos quieren vender nafta. Pero si nosotros estamos en una guerra y no nos quieren vender, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos sin combustible? ¿Se imaginan en el Eternauta sin la presencia de combustible para poder moverse? No, imposible, es una catástrofe. Entonces, él idea la YPF nacional, la YPF estatal, es decir, una empresa que explote, que produzca combustible y que distribuya combustible, no solo para la industrialización de la nación, sino también para proveer
en un caso de emergencia, ¿no? Entonces, la soberanía en este sentido es fundamental. Es fundamental no depender de las corporaciones extranjeras en cosas que tienen que ver con la seguridad nacional. Esto es lo que cree Mosconi y esa camada. Savio y la producción de acero, la misma lógica. Savio lleva adelante Somisa, la empresa estatal de producción de acero, en Zapla, Jujuy, donde se encuentra una mina de hierro, se va a desarrollar, se va a empezar a explotar, se lleva adelante Altos Hornos Zapla para fabricar acero, se lleva adelante la planta de Somisa en San Nicolás, es decir, se lleva adelante todo un plan para producir de forma soberana y no tener que importar el hueso de la industria, que es el acero. En el picaporte de tu puerta vos tenés acero, en la soya donde cocinás vos tenés acero, en los autos, en los aviones, en los barcos. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad, tenemos la materia prima, ¿cómo no vamos a producir acero? Porque es la base de nuestra industria que tiene que ser autónoma, tener autonomía estratégica para no depender de los de afuera en caso de una guerra. Hay una anécdota muy hermosa de Savio, donde para llevar adelante el proceso de producción en Jujuy, los ingleses no le quieren vender carbón. Él necesita el carbón, la energía, para poder fundir el hierro y fabricar el acero. Y los ingleses, que no querían saber nada con el desarrollo argentino, le dicen, no, vos estás loco, ¿qué te vamos a vender carbón? ¿Saben lo que hace el tipo? Carbón mineral estamos hablando, ¿no? ¿Saben lo que hace el tipo? Hace plantar un bosque de 40 millones de eucaliptus en Jujuy y Formosa para utilizar carbón vegetal. Entonces, con ese carbón vegetal empieza a fundir el hierro y fabricar el acero. Fue un hecho inédito en la historia. No existía hasta ese momento producir acero con carbón vegetal. Era insólito. Al tipo se le ocurrió. Entonces, no solo estaba la voluntad de hacer grande a la Argentina, sino que también estaba la creatividad, ¿no? La dimensión de la creatividad, que es muy importante en la política. Bueno, nuestro homenaje para Savio, que también se incluye en la doctrina de la nación en armas. Fíjense cómo todo va articulando un pensamiento de una Argentina desarrollada. Entendemos que la industrialización del país es imprescindible e impostergable como factor de equilibrio económico-social. Entendemos también que la industria comúnmente llamada pesada es primordial para desarrollarla de carácter manufacturero y que por lo tanto, si el país renuncia a contar con ella, perderá la oportunidad de ocupar en el concierto universal el nivel que le corresponde por su potencia moral y material, pues dependerá en forma excesiva de la buena voluntad extraña a sus propios y vitales intereses. Esto es clave, ¿no? ¿Por qué es importante la soberanía nacional? Bueno, por esto, porque una nación con semejante potencia moral y material no puede depender constantemente de los de afuera. Esto lo deja bien en claro el general Savio, que fue un grande, que se lo desconoce y que hay que estudiarlo cada vez más. Bien, otro exponente de la camada militar, también desconocido, fue el general Ignacio San Martín, gobernador de Córdoba, pero además quien llevó adelante IAME, ¿no? Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado. Es un ingeniero que se formó también en Alemania y que viene a formar parte de la industria grande, de la industria pesada. Piensen ustedes en la fabricación del justicialista, que lo vemos ahí en la foto. Piensen ustedes en la producción del Pulqui, ¿no? Ahí a la izquierda. La primera avión a reacción de América Latina, el Pulqui 1 y el Pulqui 2. Piensen ustedes en el Nahuelito, un tanque de guerra de fabricación nacional. Entonces, fíjense, la Argentina tiene que empezar a fabricar armamento. No solo armamento, ¿no? Sino también bienes de uso industriales. No solo para tener un proceso de crecimiento económico y de desarrollo y de hacerse potencia, sino también para la defensa. En todo momento está este objetivo magno que es sobrevivir. En algún punto la geopolítica y el arte de la guerra tiene mucho que ver con esto. Sobrevivir, como ocurre en el Eternauta. La supervivencia como valor más primario, más innato, que le sale al ser humano, que tiene que ser llevado adelante por el Estado en este caso, ¿no? Entonces, IAME, Industria Aeronáutica y Mecánica del Estado, ubicado en la ciudad de Córdoba, todavía queda algo, queda la fábrica de aviones, fue desmantelada principalmente durante los 90, pero nosotros llegamos a fabricar la primera avión a reacción plenamente soberana de América Latina.
fuimos mucho más grande que Brasil en la producción de industria pesada. Es insólito la situación que se encuentra Argentina con respecto a estos temas, ¿no? Y alguien viene y te puede decir, che, pero loco, vos sos un nostálgico, estás hablando de la industria del siglo XX. Che, perdón, yo por lo que sé es que hoy Estados Unidos todavía tiene cierta superioridad militar a China porque cuenta con portaaviones. ¿Con qué se hacen los portaaviones? ¿Con plástico? ¿Con madera? No, se hace con acero. Entonces el acero va a seguir existiendo hasta el fin de los tiempos, por más tecnología que haya y demás. ¿Eso quiere decir que no haya que desarrollar otro tipo de industria, de servicio y demás? Obvio que también hay que hacerlo, pero no dejemos de lado la industria madre, por estos temas que tienen que ver con la soberanía, también en un mundo muy conflictivo. Y después está la dimensión de la cultura, ¿no? Decíamos de la intelectualidad, de la educación. La Universidad Obrera Nacional, que lleva adelante Perón, hoy se llama UTN, que fue específicamente para formar los ingenieros, los técnicos, los Tano Favali de la vida, ¿no? Fíjense que lo que decía Perón cuando inauguraba la UTN, la UON, Universidad Obrera Nacional, que después la fusiladora le va a poner UTN. No queremos universidades para formar charlatanes y generalizadores. No queremos escuelas para formar hombres que digan a los demás cómo hay que hacer las cosas, sino hombres que sepan hacer por sí las cosas. Para esto hay que tener manos de trabajador y vivir con olor a aceite en las máquinas. ¿Por qué yo traje esta cita, esta frase que dice Perón cuando inaugura la universidad? Porque queda bien en claro en el Eternauta. ¿Quién es el tipo que más sirve, al menos en los primeros capítulos? El Tano, el ingeniero. Entonces, ¿cuál es el pensamiento de esta generación? Che, para el desarrollo nacional hay que planificar una educación acorde a el proceso económico, a la industrialización. Entonces, por ejemplo, esto es maravilloso. En Tucumán va a estar ingeniería ferroviaria. ¿Por qué? Porque en la zona de Tafí va a haber una enorme cantidad de talleres ferroviarios. En Mar del Plata va a estar de la UON la ingeniería en industria naval. ¿Por qué? Y bueno, porque Mar del Plata fabrica barcos, tiene la costa, está el mar. En Chubut va a estar la ingeniería pesquera. ¿Por qué? Y bueno, porque esa zona de la Patagonia se dedica a la pesca. En Córdoba va a estar ingeniería mecánica. ¿Por qué? Porque está IAME. ¿Cómo se va articulando a partir de las distintas regiones? Y hay una planificación en la educación, lo que hoy no existe. Hoy es cualquier cosa. Vayan, estudien lo que se les canta, en el lugar en donde se les canta. No hay planificación por parte del Estado para un desarrollo, para una nación que busca ser desarrollada, ¿se entiende? Bueno, esta camada de militares lo tenía en la cabeza, en primera instancia, pensando en la defensa, en la doctrina de la nación en armas. No nos alejemos de ahí, porque ese es el esbozo, esa es la base, esa es la piedra basal del peronismo en su pensamiento de soberanía, que luego se va a ir creciendo, va a agregar otros elementos, ¿no? Y va a terminar siendo también recordado por muchísimas otras cosas. Porque al final no existió esa tercera guerra mundial, ¿no? Pero bueno, sí hay que ver cómo pensaban estos tipos. Bueno, allí puse una imagen de la oligarquía, porque uno de los planteos que te hacen los libertarios es: nosotros a principios del siglo XX éramos potencia. Y lo que yo escribí ahí es: no hay defensa posible siendo una semicolonia. ¿Cómo vas a ser potencia si lo único que producís es pasto y carne? ¿Cómo vas a ser potencia si sos una granja para un imperio, que en este caso era Gran Bretaña? ¿Cómo vas a ser potencia si no tenés ferrocarriles propios, no producís acero, no producís barcos, no producís aviones, si estás indefenso, si tu educación es un desastre, si en el interior de la Argentina se mueren de hambre? Porque este es un modelo de una cabeza grande, Buenos Aires y el litoral, y un cuerpo famélico, Formosa, Chaco, Santiago, La Rioja, que se mueren de hambre, literal. Si no, lean el informe Vialet-Macé, que lo documenta muy bien, el año 1904, va a hacer una recorrida por el país, se sorprende en las condiciones en que viven los obreros, los yerbateros en Misiones, los pescadores en Corrientes, la industria de la zafra en Tucumán, las minas en La Rioja, en Catamarca. Se mueren a los 40 años. Entonces, ¿qué me está hablando de potencia? Es una cuestión de sentido común, no es una cuestión económica, es una cuestión de potencia en términos sociales y políticos. Es insólito el planteo. Otro de los tipos, exponente también desconocido de esta camada militar, es Hernán Pujato, que lleva adelante un plan de ocupación territorial, el Plan Antártico. Él decía: che, si nosotros tenemos una casa larga, con un pasillo largo,
y nunca vamos al fondo, ¿cómo vamos a hacer cuando nos lo vengan a reclamar o alguien se quiera meter atrás? ¿Qué le vamos a decir si nunca fuimos? Ese era el planteo muy sencillo de Pujato para llevar adelante una ocupación de la Antártida Argentina, ¿no? Ustedes piensen que hasta el año 1945, que llega el peronismo, había una sola base en la Antártida, ¿no? En las Orcadas. La base que coloca el gobierno de Roca, 1904. O sea, de 1904 a 1945 había una sola base. De 1945 a 1955, ¿saben con cuántas bases terminamos ese periodo? Con 9 bases. O sea, el peronismo en 10 años hizo 8 bases militares en la Antártida Argentina para ocupar el territorio. Queda bien en claro en la serie, en el Eternauta. Se busca ocupar, los militares tienen esa cabeza. Es decir, ocupar al menos las zonas que se pueden proteger, ¿no? Campo de Mayo, sus regiones aledañas, ¿no? Porque si no, estás indefenso. Y es un tema clave para discutir la geopolítica de la Patagonia, por ejemplo. Malvinas, que ya lo vamos a ir viendo en próximos capítulos. Entonces, Hernán Pujato también de la camada de intelectuales militares de La Nación en Armas. Infraestructura, ¿no? Queda bien en claro en la serie. Bueno, Pistarini lleva adelante un proceso monstruoso de infraestructura en la Argentina, porque no puede haber un país grande sin caminos, sin rutas, sin puentes, sin aeropuertos. Aeropuerto de Ezeiza, la imagen que vemos ahí, quizá la obra más importante de aquel tipo que fue también general de la nación, Pistarini. Y después nos quieren hacer creer a nosotros peronistas que tenemos que odiar a los militares, ¿no? Es realmente algo insólito. Y obvio que uno también entiende la historia y la tragedia nacional de lo que fue el genocidio del 76 al 83. Pero no podemos ser antimilitares tipos como nosotros, al menos entendiendo periodos como este. El peronismo lleva adelante la construcción de 500.000 viviendas, de 8.000 escuelas, de 22.000 plazas en los hospitales del país. Es decir, fue una obra magna, gigante, de desarrollo en 10 años, donde distintas personalidades, como Pistarini, como Mercante, como Pujato, como Perón, como Savio, van a ser artífices de eso, ¿no? Pensando en todo momento en la doctrina de la nación en armas de Colmar von der Goltz. Bien, fíjense lo que dice el coronel Vicat, otro militar, también desconocido, patriota, soberanista. Durante una guerra, sin combustibles apropiados, nos encontraría del todo indefensos. No podrían navegar nuestros barcos, correr nuestros trenes, andar nuestros camiones y autos, volar nuestros aeroplanos, ni funcionar nuestras fábricas y usinas a fin de proveer al ejército y al país entero los numerosos artículos manufacturados, armas, equipos, municiones, pólvora, hierro, aceros, tejidos, etcétera, etcétera. Si es que algún día nos decidimos a industrializarnos en forma conveniente a la defensa nacional, obra que ya deberíamos haber iniciado. Bueno, me parece que ese párrafo cortito sintetiza muy bien lo que tiene que ver con la nación en armas, ¿no? ¿Qué es la pregunta que nos queda, ¿no? ¿En qué escenario geopolítico estamos? ¿Puede volver la nación en armas? ¿Romper con ese liberalismo, con ese globalismo, ¿no? Tan imperante desde la década de 90 para acá, que buscaba destruir todas las capacidades nacionales, donde el libre mercado era amo y señor? ¿Se puede vivir así en este mundo tan particular? Yo creo que no. No sé si hay que volver a la doctrina de la nación en armas, no lo tengo claro, no tengo estudios militares, pero digo, sí creo que hay que llevar adelante un proceso de planificación, de ocupación territorial, de desarrollo económico, de defensa, ¿no? De defensa de nuestro ejercicio también militar, y el Estado no puede hacerse el sonso con eso. Fíjense, yo traje distintos ejemplos. México, el Estado mexicano nacionaliza la reserva de litio, un mineral estratégico en este escenario mundial geopolítico, ¿se entiende? No es casualidad. Si pasamos a la siguiente, vamos a ver que Burkina Faso estatiza, nacionaliza las minas de oro, las minas de uranio, ¿no? Un proceso que se está dando allí en África, de la mano de distintos generales también, Burkina Faso, Malí, Níger, donde llevan adelante un proceso soberano, también de construcción de camino, de construcción de un esquema regional, un esquema político regional para tener mayor autonomía, de nacionalización de las minas, de una tímida industrialización, países que nunca han tenido industria, se están animando ahora. ¿Por qué? Porque en esta transición geopolítica, en esta disputa entre China y Estados Unidos, se abre la ventana
para el desarrollo. Pensemos que los papis están distraídos, ¿no? Se están peleando entre ellos. Bueno, nosotros tenemos mayor margen de maniobra. Lo estoy diciendo de una forma muy sonsa, muy sencilla, pero para que nos imaginemos que hay margen para explorar nuevas sendas de desarrollo. De la mano del Estado. No lo va a hacer el mercado, está quedando claro con el gobierno de ocupación colonial de Javier Milei. El mercado te va a destruir tus capacidades nacionales. El Estado las debe potenciar, lo que no lo estuvo haciendo en los últimos años, pero que lo debe realizar. Si vemos en la siguiente imagen, Brasil comienza la construcción de su submarino de propulsión nuclear. Nosotros no tenemos un solo submarino en todo nuestro litoral marítimo. Brasil ya tiene 5 y está haciendo uno de propulsión nuclear. ¿Se entiende? ¿Ustedes piensan que a Estados Unidos esto le gusta? No, obvio que no le gusta nada. Porque el Atlántico tiene que ser de ellos, en su cabeza. Sin embargo, Brasil se anima. ¿Por qué? Porque en este momento de transición geopolítica hay márgenes para animarse. Entonces es algo que Argentina lo tiene que empezar a incorporar. Si pasamos a la siguiente, ahora sí viniendo a nuestro país, una noticia que tiene 2 semanas. La mayor exploración de cobre en 30 años. Fuerte anuncio de una minera sobre su principal proyecto en la Argentina. ¿Saben de dónde es la minera? De Canadá, ¿no? Estamos hablando, después pueden chequear bien la noticia, pero estamos hablando de 300 millones de toneladas de cobre. También se descubrió oro y plata en ese yacimiento ubicado en San Juan. Y el Estado no ve un peso de todo eso. ¿Por qué? Porque está el régimen minero de 1993 de Menem, que deja un 3% de regalías, pero que ni siquiera pagan eso las corporaciones. ¿Por qué? Porque ¿saben de dónde se tributan esas regalías? De las declaraciones juradas que hacen las propias corporaciones. ¿Se entiende? El mismo balance que te entrega la empresa, vos de ahí tenés que tributar un 3% de regalías. Es insólito. Que encima queda en las provincias, no queda en el Estado Nacional. Entonces, Argentina está sufriendo un saqueo de su producción agroindustrial, de su producción mineral, de su producción pesquera, de su producción de hidrocarburos. Somos un botín de guerra, seguimos siendo una semicolonia en un escenario geopolítico que si yo me voy al siglo XX, a mitad del siglo XX, vendría un Perón y te diría, che, ojo, que no sé si estamos tan lejos de una guerra. Ojo, no sé si la Argentina particularmente, pero es un escenario conflictivo. Lo que el Papa hablaba de la tercera guerra mundial en cuotas, se está dando en distintos lugares. Ahora, el conflicto de India y Pakistán son 2 naciones que tienen armamento nuclear. Es decir, no es joda la política internacional. Yo sé que nosotros estamos viendo el tuit de Milei, pero no es joda el escenario internacional. Hay que prestarle atención y trabajar por un proceso de defensa, de desarrollo y de aumentar las capacidades nacionales. Así que bueno, hasta acá el episodio de hoy. Quería mezclar un poco cultura y además esta producción que fue ícono a nivel mundial, se vio en todos lados, exportamos soft power argentino a todos lados. Eso a mí me pone muy contento, que la Argentina sepa que puede hacer obras como esta, volver a recuperar la autoestima. Por eso también creamos este canal, para difundir el amor a la patria, para difundir conocimiento. Por eso lo único que les vamos a pedir es que no solo que se suscriban, sino que también inviten a la familia, a los amigos. Lo hacemos todo a pulmón. Suscríbanse, compartan. Si tienen ganas de clipear alguna parte del video, agarrar por motus propio, agarro el video, lo corto y lo subo a Twitter, a Instagram, con sus cuentas, también lo pueden hacer. Difundamos pensamiento nacional. Yo creo que estamos en un momento bisagra de la historia y que si Argentina recupera la visión estratégica y el pensamiento nacional, va a poder hacer grandes cosas. No solo desarrollarse, sino, llegado a determinado momento, ser una potencia dentro de este concierto mundial. O al menos yo sueño con eso. Obviamente agradeciendo acá al Sindicato de Empleados de Comercio, que no se podría hacer acá en Rosario, a Nico que me estuvo dando una mano gigante, realmente le agradezco. Les mando un abrazo grande, sigan pendientes de Rosca y Tinto, nos vemos en Instagram, también en YouTube, y bueno, que sigan bien. ¡Viva la patria!